Me obligaron a casarme con un hombre cruel, como si mi única culpa fuera haber nacido diferente. Desde el primer instante comprendí que aquel matrimonio no era un comienzo, sino una condena disfrazada de deber. Su mirada fría se convirtió en una cadena invisible que me ataba. Sus palabras eran dagas que perforaban lentamente mi espíritu, y cada día parecía arrastrarme más hacia un abismo sin salida. Creí que mi destino estaba escrito en la oscuridad, y que nada ni nadie podría salvarme de esa prisión silenciosa. Sin embargo, lo que jamás imaginé fue que, en medio de tanto dolor, una luz inesperada surgiría para cambiarlo todo. No era compasión disfrazada de ternura, sino un sentimiento real y profundo que se abrió camino donde solo había lágrimas. Su presencia me mostró que incluso en los lugares más sombríos pueden hacer algo puro, algo capaz de sanar heridas que parecían imposibles de cerrar. Ese amor llegó sin aviso, rompiendo mis miedos y devolviéndome la esperanza que creí perdida para siempre. La vida junto a aquel hombre era una cadena interminable de humillaciones y silencios forzados. Cada mañana me levantaba con el peso insoportable de saber que lo único que me esperaba era un día más de insultos, de miradas cargadas de desprecio, de órdenes secas que me recordaban que no era más que un objeto en su vida. Mi cuerpo, marcado por la diferencia, se convirtió en su excusa para destruir mi dignidad. Él me repetía que yo no era suficiente, que nadie jamás me querría, que mi lugar en el mundo estaba reducido a ser su sombra obediente. Mis lágrimas se habían vuelto invisibles, porque llorar delante de él era darle un triunfo más, y llorar en soledad me recordaba lo sola que estaba. En las comidas, su voz resonaba como un martillo golpeando mi mente. Si cometía el más mínimo error, un gesto, una palabra fuera de lugar, recibía una descarga de palabras crueles que desgarraban mi alma. Yo bajaba la cabeza, fingiendo indiferencia, aunque por dentro cada insulto abría una herida más profunda. Llegué a creer que él tenía razón, que mi vida no valía nada, que mi diferencia era una marca de vergüenza. Era como si me hubieran arrancado el derecho de soñar, y el único horizonte que veía era el de un futuro oscuro, sin amor, sin ternura, sin libertad. Sin embargo, el destino, caprichoso y silencioso, siempre tiene formas misteriosas de revelarse. Una tarde, cuando estaba segura de que mi vida no cambiaría jamás, lo vi por primera vez, un hombre con una mirada distinta, una mirada que no juzgaba ni pesaba sobre mí. Sus ojos no reflejaban compasión ni lástima, sino un respeto profundo, como si pudiera ver más allá de mis heridas. Fue un encuentro breve, casi un accidente, pero en aquel instante sentí que algo dentro de mí despertaba después de haber estado dormido durante tanto tiempo. Los días pasaron y esa figura que había irrumpido en mi vida de manera inesperada comenzó a hacerse presente con gestos pequeños, pero cargados de significado. Una palabra amable, un silencio compartido, un detalle que, aunque insignificante para otros, para mí era como un rayo de luz abriéndose paso en una caverna oscura. Empecé a buscar esos instantes en los que podía cruzarme con él, aunque sabía que debía ocultar esa necesidad, pues si mi esposo llegaba a sospechar, la furia con la que me castigaría sería aún más cruel que de costumbre. Cada encuentro era como un secreto guardado en el rincón más profundo de mi corazón. Me sorprendía a mí misma recordando el tono de su voz, la forma en que me miraba, la tranquilidad que transmitía. Era una sensación nueva y peligrosa, porque amar, en mi situación, no solo era un acto de valentía, sino también de rebeldía. Pero ese amor nacía con fuerza, como una semilla que rompe la tierra seca para crecer aunque todo esté en su contra. Y yo, que había olvidado lo que era la esperanza, comencé a aferrarme a ese sentimiento como quien se aferra al último respiro de vida. A pesar de la felicidad secreta que me daban esos momentos, la realidad seguía siendo dura y cruel. En casa, el hombre al que estaba encadenada continuaba ejerciendo su poder sobre mí con más dureza que nunca. Sus ojos parecían sospechar, aunque no sabía de qué, y esa tensión constante me mantenía en un estado de alerta que me desgastaba lentamente. Mi vida se había convertido en un delicado equilibrio entre el dolor y la esperanza, entre la sumisión obligada y los destellos de libertad que encontraba en aquel nuevo amor. El miedo era mi compañero inseparable. Cada noche, al acostarme, pensaba en la posibilidad de que todo se derrumbara, de que aquel hombre descubriera lo que se estaba gestando en silencio y decidiera acabar con mi vida de la forma más brutal. Sin embargo, la fuerza de ese amor inesperado me hacía resistir. Me daba motivos para levantarme cada mañana, incluso cuando lo único que deseaba era no despertar nunca más. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, tuviera algo por lo que luchar, algo que me recordaba que no todo estaba perdido. Ese amor comenzó a enseñarme a mirarme a mí misma de una manera distinta. Donde antes solo veía debilidad, empecé a reconocer valor. Donde antes había vergüenza, comenzó a crecer dignidad. Su sola existencia me hizo comprender que no era menos por ser diferente.
que mi vida tenía un propósito mucho más grande que el dolor que me habían hecho creer que merecía. Y esa revelación era tan poderosa que me hacía temblar, porque significaba que la prisión en la que me habían encerrado ya no era invencible. Por primera vez, sentí la posibilidad real de romper las cadenas, de rebelarme contra el destino impuesto. El miedo seguía ahí, sí, pero ahora tenía un aliado secreto, una fuerza interna que me impulsaba hacia adelante. Y aunque sabía que el camino estaría lleno de riesgos, el simple hecho de imaginar un futuro diferente me daba una valentía que jamás creí posible. Era como si hubiera despertado de un largo sueño, y ahora todo dentro de mí pedía libertad. La historia que comenzó con lágrimas y cadenas se estaba transformando en un relato de resistencia y esperanza. Todavía me quedaba mucho por sufrir, mucho por enfrentar, pero ya no era la misma mujer rota y resignada que había aceptado un destino impuesto. Ahora, con el amor como llama encendida en mi interior, estaba dispuesta a desafiarlo todo, incluso al hombre cruel que me había condenado, porque comprendí que, aunque intentara arrancarme la vida, jamás podría apagar lo que había nacido en mí. El día en que todo estalló, comenzó como cualquier otro, con el mismo silencio cargado de miedo y la rutina opresiva de una casa que parecía más un calabozo que un hogar. Mi esposo, con su semblante endurecido por el desprecio, despertó de mal humor, como si su único propósito fuese recordarme que estaba atrapada bajo su sombra. El desayuno, que había preparado con manos temblorosas, le pareció insuficiente y sin mediar palabra arrojó la bandeja contra la pared, haciéndome estremecer con un terror que ya conocía demasiado bien. Me gritó que era inútil, que no servía para nada, que ni siquiera la obligación más simple podía cumplirla con dignidad. Su furia fue tan intensa que por un instante creí que esa mañana sería la última vez que vería la luz del día. Y en ese mismo instante, mientras mis ojos se llenaban de lágrimas contenidas, sentí un fuego nuevo en mi interior, una resistencia que no había existido antes, como si todo lo que había guardado en silencio quisiera estallar. Cuando levantó la mano para golpearme, no pude contenerme más. Por primera vez en años, no bajé la cabeza ni retrocedí. Lo miré fijamente a los ojos, con una mezcla de rabia y dolor acumulados, y le dije que ya no le pertenecía, que no tenía derecho a seguir destrozando lo poco que quedaba de mí. Sus ojos se abrieron como si hubiera visto a una desconocida frente a él, y en ese segundo entendí que había cruzado una línea que jamás podría deshacer. Su furia se desató con más violencia, pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no era la mujer resignada que había aceptado la condena, sino alguien que había descubierto que tenía valor y que no estaba sola, porque en mi corazón habitaba un amor que me daba la fuerza que él nunca podría imaginar. Esa misma tarde, el hombre que me había mostrado la bondad verdadera apareció, y su sola presencia fue suficiente para que mi mundo se estremeciera aún más. Nos encontramos en un rincón apartado, lejos de miradas indiscretas, y cuando lo vi supe que era el momento de decirle lo que llevaba guardado en silencio durante tanto tiempo. Con voz temblorosa le confesé mi miedo, mi dolor y, sobre todo, el amor que había nacido entre nosotros sin que ninguno lo buscara. Su reacción fue tan inesperada como reconfortante. Tomó mis manos con una ternura que contrastaba con la brutalidad a la que estaba acostumbrada, y me prometió que haría todo lo posible por protegerme, aunque eso significara enfrentarse a las consecuencias más terribles. Ese instante se grabó en mi alma como una chispa de libertad. Por primera vez me permití soñar con escapar, con dejar atrás las cadenas y construir una vida en la que mi diferencia no fuera una condena, sino una parte de mí, digna de amor. Pero la realidad se encargó rápidamente de recordarme lo frágil que era ese sueño. Mi esposo descubrió, por medio de rumores, que alguien se acercaba demasiado a mí, y la sospecha encendió en él una furia descontrolada. Su mirada ya no era solo cruel, sino asesina, y comprendí que mi vida corría un peligro aún mayor del que había imaginado. Las noches se volvieron insoportables. El miedo de ser descubierta me mantenía despierta, escuchando cada ruido, cada paso que resonaba en la casa como una amenaza. Mi esposo comenzó a seguirme, a vigilar cada movimiento, convencido de que escondía un secreto. Y yo lo hacía, pero no era la traición que él creía, era la esperanza, el amor que había renacido en mí y que no podía arrancar de mi corazón. Aquella vigilancia constante me asfixiaba, y más de una vez pensé en rendirme, en aceptar que la lucha era imposible, pero entonces recordaba su mirada, sus palabras de aliento, y volvía a encenderse en mí la certeza de que no podía dar marcha atrás. El clímax de mi vida llegó una noche de tormenta, cuando la furia de la naturaleza parecía reflejar la batalla que se libraba dentro de mí. La lluvia golpeaba las ventanas con fuerza, y los relámpagos iluminaban la casa como si fueran testigos del destino que estaba a punto de decidirse. Mi esposo, enloquecido por los celos, me enfrentó con un odio tan feroz que por un
instante pensé que acabaría conmigo en ese mismo lugar. Pero en lugar de temblar como antes, me levanté con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Le dije que no tenía miedo, que no importaba cuánto intentara destruirme, porque ya no era suya, porque mi vida pertenecía a alguien más, a mí misma y al amor que había encontrado. Sus gritos retumbaron en las paredes como truenos, y su violencia se desató con la misma fuerza de la tormenta. Me empujó, me tomó por los brazos, intentando someterme como siempre lo había hecho, pero esa vez no me quedé inmóvil. Me defendí con todas las fuerzas que nunca creí tener, luchando no solo contra él, sino contra todo lo que representaba, la humillación, la opresión, el silencio forzado. Cada movimiento era una declaración de guerra contra el destino impuesto, y aunque sabía que mi cuerpo podía no resistir, mi espíritu ya no estaba dispuesto a ser doblegado. Fue entonces cuando el amor de mi vida irrumpió, como si el destino mismo lo hubiera llevado hasta allí en el momento preciso. La puerta se abrió con un estruendo, y su figura apareció en medio de la tormenta, decidido a enfrentar al hombre que me había condenado durante tanto tiempo. Sus ojos brillaban con una mezcla de valentía y furia contenida, y en ese instante comprendí que no estaba sola, que nunca más volvería a estarlo. El enfrentamiento entre ellos fue brutal, un choque de fuerzas tan desiguales como la vida misma, pero cada golpe, cada palabra lanzada en medio de la tormenta, era un recordatorio de que estaba presenciando el fin de una era en mi vida. La casa entera parecía temblar con la batalla. Yo, paralizada entre el miedo y la esperanza, observaba cómo la violencia de mi esposo chocaba contra la determinación de aquel hombre que estaba dispuesto a todo por mí. Cada instante se alargaba como una eternidad, y dentro de mí ardía una certeza inquebrantable. Ese era el momento en que debía elegir, en que debía decidir si seguía siendo prisionera de mi pasado o si me atrevía a reclamar el futuro que tanto anhelaba. Y con cada segundo que pasaba, mi voz interior gritaba que era hora de liberarme. Finalmente, con la tormenta rugiendo a nuestro alrededor, el enfrentamiento alcanzó su punto más alto. Mi esposo, agotado por su propia furia, cayó derrotado, no solo físicamente, sino también en el alma. Su derrota no era solo el resultado de la fuerza del hombre que me amaba, sino también de la fuerza que había nacido dentro de mí, de la mujer que ya no aceptaba vivir encadenada. Fue en ese instante, mientras la lluvia caía sobre nosotros y el silencio reemplazaba los gritos, que comprendí que había sobrevivido al infierno y que el amor verdadero había triunfado donde antes solo había desesperanza. El clímax de mi historia no fue solo una batalla física, sino una declaración de vida. Ya no era la víctima, ya no era la mujer forzada a aceptar un destino cruel. Era alguien que había encontrado en el amor una razón para resistir, y en la resistencia una razón para vivir. Y aunque sabía que aún quedaban cicatrices, ese momento marcó el fin de mi prisión y el inicio de mi libertad. La tormenta había pasado, pero su eco aún resonaba en mi corazón como una sinfonía de miedo y esperanza. El hombre cruel que había gobernado mi vida durante tanto tiempo yacía derrotado, no solo en el suelo de aquella casa que había sido mi prisión, sino en la memoria de mi espíritu, donde por fin dejaba de ser un verdugo omnipresente. La lluvia, que aún golpeaba suavemente las ventanas, parecía limpiar no solo las paredes manchadas de violencia, sino también mis heridas invisibles, esas que había cargado como cadenas por años. Me miré en el reflejo de un espejo roto, y por primera vez no vi a la mujer derrotada que siempre había creído ser, sino a alguien que había sobrevivido a lo inimaginable. Con cada respiración, sentía que una parte de mí se reconstruía. El amor que había nacido en silencio ahora se mostraba como mi refugio más fuerte, no como un escape ilusorio, sino como una verdad tangible que me recordaba que no estaba sola. El hombre que me había defendido en medio de la tormenta no me trataba como una víctima, sino como una igual, como alguien que merecía ser amada y respetada. Su mirada era distinta a todo lo que había conocido. No buscaba controlarme, ni poseerme, sino caminar a mi lado en un camino compartido. Y esa diferencia, aunque parecía sencilla, lo era todo. Los días siguientes fueron una mezcla de dolor y alivio. Dolor porque mi cuerpo aún llevaba las marcas de la violencia, las huellas que recordaban cada golpe, cada insulto, cada noche de miedo. Pero también alivio, porque sabía que ya no tendría que volver a soportar esas cadenas. El silencio de la casa, que antes era asfixiante, comenzó a sentirse distinto, más ligero, como si las paredes mismas hubieran recuperado la paz. Dormir ya no era un acto de vigilancia constante, sino un descanso real, en el que los sueños
sueños volvían a existir y el futuro podía empezar a dibujarse con colores nuevos. Sin embargo, la transformación no fue inmediata. La libertad, descubrí, no consiste solo en escapar del verdugo, sino en aprender a sanar las heridas que dejó. Hubo noches en las que despertaba con el eco de los gritos en mi cabeza, noches en las que aún sentía el peso de sus manos oprimiendo mis brazos, como si quisiera recordarme que alguna vez tuve miedo. Pero en cada una de esas noches, la voz de aquel amor inesperado me devolvía la calma, recordándome que ya no tenía que huir, que lo peor había quedado atrás y que ahora me tocaba aprender a vivir de nuevo. El proceso de redescubrirme fue lento y profundo. Aprendí a mirarme al espejo sin sentir vergüenza, a reconocer que mi diferencia no era una condena, sino una parte de mí que merecía ser celebrada. Descubrí que mi fuerza no estaba en ocultar mis heridas, sino en mostrarlas como prueba de mi resistencia. Y aunque el pasado seguía siendo una sombra, ya no tenía el poder de encadenarme. Ahora podía levantar la cabeza y caminar sabiendo que había sobrevivido, que había transformado mi dolor en una lección de vida. El amor, lejos de ser una simple promesa, se convirtió en un compañero constante en ese proceso de sanación. Él no intentaba borrar mi pasado, sino ayudarme a construir un presente en el que ya no era necesario esconder el dolor. Cada gesto suyo era una confirmación de que yo merecía ternura, de que mi diferencia no me hacía menos, sino más. En sus brazos encontré la seguridad que nunca tuve, y en sus palabras hallé la fuerza que me recordaba cada día que estaba viva por una razón mucho más grande de lo que había imaginado. La comunidad, que antes me miraba con indiferencia o compasión mal disimulada, comenzó a ver en mí algo distinto. Ya no era solo la mujer forzada a un matrimonio cruel, ni la víctima de una historia de dolor, sino alguien que había tenido el valor de resistir y de levantarse. Mis pasos comenzaron a inspirar a otros, y aunque nunca busqué ser ejemplo de nada, entendí que mi experiencia podía convertirse en una voz para quienes aún estaban en silencio. Mi historia, que antes era un susurro escondido en la oscuridad, ahora empezaba a resonar como un testimonio de fortaleza. El hombre que había sido mi verdugo quedó reducido a un recuerdo distante, un capítulo oscuro de mi vida que ya no dictaba quién era ni quién podía llegar a ser. Su sombra dejó de perseguirme, porque yo misma había decidido que ya no tendría poder sobre mí, y aunque el miedo de su regreso a veces rondaba mis pensamientos, me aferraba a la certeza de que no importaba lo que intentara, jamás volvería a ser la mujer indefensa que él conoció, porque ahora sabía quién era, sabía de lo que era capaz, y sobre todo, sabía que el amor me había transformado para siempre. El futuro, que alguna vez me pareció un horizonte gris e inalcanzable, ahora se desplegaba frente a mí como un camino lleno de posibilidades. No todo sería fácil, lo sabía, porque las cicatrices no desaparecen de un día para otro, pero ya no me asustaba el dolor. Había aprendido que incluso en las noches más oscuras, la luz siempre encuentra la manera de brillar, y que el amor verdadero no solo se trata de recibir, sino de aprender a creer en uno mismo. Y esa lección era el regalo más valioso que la vida me había dejado después de tanto sufrimiento. Así, mi historia dejó de ser la de una mujer forzada a casarse con un hombre cruel y marcada por la diferencia. Se convirtió en la historia de alguien que, a pesar de todo, encontró en el amor una razón para levantarse, para luchar y para transformarse. Ya no era la mujer rota que había aceptado un destino impuesto, sino alguien capaz de escribir su propio camino. Y aunque las lágrimas aún aparecían de vez en cuando, ahora estaban acompañadas de una sonrisa que hablaba de victoria, de libertad y de una fuerza que nadie jamás podría arrebatarme. Y así comprendí que mi vida, marcada por cicatrices visibles e invisibles, ya no era una historia de dolor, sino un testimonio de transformación. Aprendí que la fuerza no se mide por la ausencia de caídas, sino por la capacidad de levantarse una y otra vez, incluso cuando todo parece perdido. Mi diferencia, que alguna vez fue usada como motivo de humillación, se convirtió en el estandarte de mi dignidad, en la prueba de que no hay destino tan cruel que pueda apagar la luz de un corazón decidido a amar y ser amado. Caminé hacia adelante, con la frente en alto, y la certeza de que cada paso que daba me alejaba de las cadenas y me acercaba a la libertad. Y aunque el eco del pasado seguía susurrando a mis espaldas, ya no tenía el poder de detenerme, porque había descubierto que dentro de mí habitaba una fuerza mucho más grande que el miedo, la de una mujer que eligió vivir. El pasado ya no tiene el poder de dictar quién soy, porque he aprendido a mirar hacia atrás sin sentir que sigo prisionera de él. Lo que antes eran cadenas ahora son cicatrices que hablan de mi resistencia, y cada una de ellas es un recordatorio de que sobreviví. Ya no me avergüenzo de lo que viví, porque incluso en medio del dolor descubrí la esencia más pura de mi fuerza. Comprendí que el amor verdadero no llega para salvarte, sino para recordarte que siempre tuviste dentro de ti la capacidad de levantarte
levantarte. Esa mano tendida en medio de la tormenta no fue mi única salvación, sino la chispa que encendió el fuego que yo misma llevaba apagado en mi interior, y ese descubrimiento fue mi verdadera liberación. La mujer que alguna vez se creyó débil y rota, hoy camina con pasos firmes hacia un futuro distinto. Ya no temo al juicio, ya no me escondo de las miradas, porque sé que mi historia tiene valor. No soy la víctima de un matrimonio forzado, soy la voz de una transformación que se negó a ser silenciada. Aprendí que ser diferente nunca fue una condena, sino una forma de ver el mundo con una sensibilidad única. Lo que otros llamaron debilidad se convirtió en mi mayor fortaleza, porque me permitió reconocer el verdadero rostro del amor y de la esperanza. Hoy abrazo mi diferencia como un don y no como una carga. El hombre cruel que intentó destruirme quedó atrás, reducido al polvo de una memoria que ya no me hiere. Su sombra ya no me persigue, porque ahora camino acompañada de una luz más grande que cualquier oscuridad. Y aunque las cicatrices permanezcan, son huellas que cuentan mi historia, no heridas abiertas. Mi historia no es solo mía, pertenece también a quienes alguna vez se sintieron atrapados, a quienes creyeron que la vida les había negado el derecho a soñar. Es un testimonio para recordarnos que incluso en medio del dolor más profundo, siempre hay un camino hacia la libertad. Nadie merece vivir encadenado. Por eso hoy levanto mi voz, no con gritos de rencor, sino con palabras de esperanza, porque sé que hay muchas personas que aún viven en silencio, creyendo que no hay salida. Y yo quiero ser la prueba de que sí existe, de que el amor y la fuerza interior pueden romper cualquier muro. No importa qué tan cruel haya sido tu pasado, ni cuántas veces te hayan hecho creer que no vales nada. La verdad es que tu vida tiene un propósito, y tus cicatrices no son debilidades, sino la evidencia de tu lucha. Cada paso hacia adelante es una victoria, aunque parezca pequeño. Si alguna vez pensaste que estabas solo, recuerda mi historia. Yo también lo creí, hasta que descubrí que nunca estuve completamente rota. Dentro de mí siempre existió la fuerza, solo necesitaba recordarlo, y tú también tienes esa fuerza, aunque el mundo intente convencerte de lo contrario. Por eso hoy te digo, no te rindas, tu vida importa, tu voz importa, tu historia importa. Así como yo transformé mi dolor en libertad, tú también puedes hacerlo. Abraza tu fuerza, abraza tu diferencia, y nunca olvides que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz esperando para guiarte.